cuáles son las expectativas y cuáles son los planes. Particularmente soy una persona que hace 7 años en el ambiente cooperativo, de cuna en el ambiente cooperativo, y estuve en muchas áreas. Comparto la inquietud que compartió nuestro presidente, el licenciado Alberto. La verdad que nos falta mucho más respaldo por parte del INCOP. Y es bueno, me parece gratificante el hecho de escuchar que hay planes, que hay intenciones, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, como mencionó el presidente, escuchar que hay intenciones de hacer bien las cosas desde el principio, ¿verdad? Porque de hacer se pueden hacer las cosas, pero cuando ya empezamos desde el inicio de manera chueca es muy difícil por el camino ir enderezándose, ¿verdad? Y creo que es tiempo, es momento, a las cooperativas les falta ese respaldo. Operativamente hablando, nos falta entender acerca de cuál es la interpretación, ¿verdad? Me tocó en varias oportunidades tener que llamar incluso al INCOP a preguntar así por ciertos puntos de resoluciones, ¿verdad? Y incluso con los informes, ¿verdad? En mi área tengo informes de tarjetas de crédito que hay que remitir. De repente uno tiene ciertas dudas, qué ingresa, qué no ingresa, qué se toma en cuenta, qué no se toma en cuenta. Y son criterios un poco muy diferentes, ¿verdad? Porque de repente yo puedo estar muy sujeto a la interpretación de cada quien y eso hace que haya cierta falta de transparencia también. No es intencionada muchas veces, ¿verdad? Porque si uno no entiende, termina haciendo de repente ciertos procesos que están sujetos a la interpretación, ¿verdad? Y se pierde la objetividad y pasamos a trabajar de manera subjetiva porque está netamente ligado a la interpretación de cada quien, ¿verdad? Entonces... Y le preguntamos a Diego también. Bueno, realmente yo me estoy iniciando acá con los compañeros en el mundo cooperativo, ¿verdad? Realmente yo no tengo mucha participación, más bien siendo socios de cooperativas, ¿verdad? Y realmente me pareció muy importante lo que estaba diciendo el presidente, el tema de las reglamentaciones que no sean ambiguas. Y justamente la compañera Amanda estaba hablando sobre eso. Realmente, no solamente en el sector cooperativo hay reglamentaciones donde puede haber más de una interpretación, sino que en cualquier tipo de institución. Y me parece muy bien y muy correcto, ¿verdad?, hacer el estudio para que todo quede bien claro. Entonces eso es lo que más me llamó la atención y me gusta eso. Sí, Amanda tocó el tema de transparencia. Y una de las cuestiones, si uno quiere, el tema de transparencia es fundamental tener la menor cantidad de reglamentaciones y que las reglamentaciones sean claras. Cuando uno no quiere ser transparente, empieza a tener un montón, entonces ahí ya con una u otra se puede, como dice, embarrar el terreno. Entonces, si uno busca la transparencia, si uno busca, tiene que tener, entonces en ese sentido necesitamos analizar todas las resoluciones que hay y ir viendo y eliminarlas aquello, o quizás unificarlas y dejarlas la menor cantidad posible, pero la mayor necesaria para el control. Es un juego de palabras, pero es para que sea realmente dentro de eso buscando la transparencia, ¿verdad? Y reitero, no apresurarnos de sacarnos más reglamentaciones y sin haberse estudiado. Esa fue una de las características que lastimosamente se dio en el periodo anterior, donde apresuradamente se sacaban resoluciones y no había tiempo, no se tomaba el tiempo suficiente como para estudiar, discutir con el sector. Se perdió totalmente el tema de discutir con el sector las reglamentaciones. ¿Y por qué eso se perdió? Me da que llama la atención eso. Y no sé, son las políticas que se aplican, que cada uno aplica, ¿verdad? O sea, yo dentro de la presidencia voy a tratar de lo posible, por eso, de que nos tomemos el tiempo. O sea, mi estilo de gestión es eso, tratar de compartir al máximo. Prefiero perder 8, 10, 15 días, pero de tal manera a que podamos todos y tener una opinión. De hecho, ahí siempre utilizo mucho yo el término el todo no existe. Si uno va a querer que todos estemos de acuerdo, no, pero que mayoritariamente sí está bien. Y en el tema de reglamentación, algo fundamental que tenemos que
analizar y tener en cuenta el criterio que yo digo. O sea, si la normativa actual, un indicador o algo que una cooperativa no está, o sea, si el 80 o el 75% de las cooperativas cumplen, el problema es de las 25 o 20 que no pueden. Claro. Pero si eso es al revés, si es el 70, 80% no están pudiendo cumplir, el problema está en la regulación o en la exigencia. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y aquellos que no cumplen, trabajar con ellos. El INCO debe trabajar muy de cerca con las cooperativas para ver y estudiar y analizar y dar las oportunidades para que puedan cumplir y no entrar en un proceso de sancionar y de multar. Se entró en un proceso de mi criterio que multar y sancionar y no ver y analizar y dar la oportunidad a la cooperativa a que puedan cumplir. Por eso es que se tiene miedo al control, porque del resultado del control lo primero que venía era sanciones y no debería ser eso. Entonces, demostrar a las cooperativas que vamos a controlar, pero el resultado de ese control siempre va a ser buscar las mejores alternativas o posibilidades de que esa cooperativa salga y rápidamente corrija esas debilidades detectadas para poder seguir creciendo. Ahora, creo que, presidente, todos tenemos conciencia acá de que esas interpretaciones deben ser claras, concisas. Amanda dijo ambigua, dudas también. Yo creo que ahí se originaron muchas malas interpretaciones. Y sobre todo me doy cuenta que muchas veces cuando se hacen las resoluciones, llamen a abogado, llamen a abogado y no digiere, no le llega al consejo de administración ya digerido por el abogado o por la persona que pueda interpretar, ¿verdad? Entonces ese es un problema grave que se puede tener. Sí, imagínese de que hay resoluciones. Le invito a que lees el considerando de la resolución y luego él resuelve. Es totalmente otra cosa de lo que dice el considerando. Entonces, usted guía por el considerando y después ve la resolución de abajo y es totalmente otra cosa. Entonces, eso es los detalles que tenemos que cuidar. De repente nos acostumbramos mucho a leer solamente el resuelve. Por supuesto que ese es lo importante, ese es lo que tenemos que cumplir. Pero cuando uno quiere saber, bueno, qué es lo que busqué, qué es lo que queremos con esto, vamos al considerando. Y resulta que el considerando dice cualquier cosa menos lo del que se resolvió, ¿verdad? Y esas son cosas, digamos, que hace que la interpretación sea difícil, ¿verdad? Y fíjate, cuidar detalles de eso, ¿verdad? Y fíjate, presidente, que eso aquí en Asunción. Cerremos los ojos y estemos en Ciudad del Este, en Caguazú o en Concepción en este momento, ¿verdad? Acá luego la gente no se pone de acuerdo, imagínense va allá. Y quiero aprovechar y concatenar esto que te estoy diciendo con el tema que también en la primera entrevista tuvimos. Ayudarnos con las cooperativas tipo B y tipo C del interior del país. Nosotros tenemos un objetivo dentro de este grupo y voy a hablar ya, digamos, volviendo de lo que fue nuestro proceso y de donde los compromisos que hicimos, no promesas, compromisos de campaña, que es fortalecer al movimiento cooperativo. Necesitamos cada vez más cooperativas tipo A. Pero para llegar a ese tipo A tenemos que pasar de ese proceso de C a B y de B a A. Entonces sí o sí obligatoriamente tenemos que trabajar con la C y con la B, ayudarle a ellos a crecer para que mañana tengamos mayor cooperativa fuerte, fortalecida, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser coherente en lo que dice y cuál va a ser el proceso para llegar a eso. Así que, Francisco, en ese sentido tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Si quieren hacer otra pregunta. Sí, contar un poco, yo estuve en el INCO, pero cuando eso no ejercí la diligencia, ¿verdad? Después me hablaron y yo ya quería descansar y dedicarme a otras cosas, entonces, pero estaba un bichito ahí dentro y volví, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que primero hicimos fue, o sea, nosotros nos dedicamos a hacer siempre lo mismo o despegamos como cooperativa, ¿verdad? O cerramos, le decía a la gente, pues hay mucha plata en invertir en propaganda, ¿verdad? Entonces comenzó un tema con los empleados de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque los empleados son los que le atiendan a la cooperativa.
Entonces comenzamos un proyecto de educación financiera y a partir de ahí se fue mejorando la cooperativa y bueno, nosotros no previmos, dentro de todo el plan que tuvimos, el plan estratégico, no previmos pasar a tipo A, pero siempre trabajamos como tipo A, nos esforzamos, no, o sea, entonces el talento humano que está en el INCO, ¿cómo está? ¿Cómo pensás trabajar también con ellos? Porque ellos son los que están, se van a hacer las fiscalizaciones, atienden a la gente, ¿verdad? Están en contacto. Y sobre todo es importante la figura del líder que está ahí, porque eso lo va a seguir. Siempre es importante tener esa coherencia, esa honestidad y demostrar firmeza. Y bueno, y aquí vamos y todos van a ir, ¿verdad? O sea, siempre la gente busca a quién seguir, ¿verdad? Sí, la verdad es que me encontré inclusive con una sorpresa de que estamos mucho más débiles de lo que tenía como conocimiento como consejero. Hoy Más débil. Más débil desde el punto de vista de... me encontré con un desorden administrativo, con las direcciones trabajando por separado como unidades estancas. No hay coordinación entre las direcciones. Los directores cumplen sus funciones, pero sin un alineamiento claro, sin instrucciones precisas. Entonces, es muy difícil que de esta manera la atención final, lo que sería al cliente final, que son nuestras cooperativas, sean buenas, ¿verdad? Entonces, lo primero, el trabajo fuerte de generar liderazgo desde las direcciones. Yo ayer de esa reunión, lo primero que es, para mí, cada director debe ser un gerente. Necesitamos gerenciar las direcciones y responsabilizarle de que ello depende de tener el recurso humano, los funcionarios capacitados y comprometidos. Entonces necesitamos trabajar fuertemente. Me encontré que se utilizó mucho recurso en capacitaciones, pero cuando hablo abajo dicen no tuvimos mucha capacitación. Entonces hay que trabajar fuertemente en la capacitación, en la formación. No tenemos que echarle la culpa al funcionariado. El problema es las directrices que se recibe desde el gerente general, que es en este caso, yo prefiero ser, digo, soy el gerente general frente a ellos, y a partir de ahí dar las directrices precisas, pero trabajar sobre liderazgos de los directores, que ellos sean. No es posible de que yo, director, esté sentado y ahí en el pasillo hay basura en mi área y no me preocupe. Para dar un detalle, o sea, no podemos estar viviendo en 8 días en un ambiente donde no se cuida pequeños detalles. Entonces me encontré con esto voy a usar la técnica de destruir para construir. O sea, acá hay que y construir un nuevo enfoque. Esa va a ser la técnica. Me va a llevar un trabajo de probablemente 6 meses interno fuertemente. En ese proceso lo que le voy a pedir a ellos, tenemos muchos expedientes de 7, 8. Esta semana me pasé firmando expedientes de marzo, abril del año pasado. O sea, bueno, vamos a trabajar fuertemente en actualizar todo eso, sacar toda la mayor cantidad de todos los expedientes que hay, y bueno, en este proceso de este primer semestre, trabajar por un lado con toda la parte de recursos humanos, darle esa, lo que yo le digo, así como a las cooperativas, hay que darle la oportunidad para que corrijan, al recurso humano hay que darle la oportunidad y no decir, no, todos son malos y acá tener ese espíritu negativo. Hay que pensar en positivo, darle la oportunidad y después ya vamos a ver quién sí quiere aprovechar esa oportunidad y quién no quiere aprovechar esa oportunidad. Tenemos que colegir todo esto que le vas a potenciar o van a ustedes potenciar Ciudad del Este e Encarnación. Sí, las dos, o sea, vamos a estudiar absolutamente todas las oficinas regionales que hay, pero sí, la de Ciudad del Este y Encarnación es demasiado importante, y hay una tercera que es toda la zona de Caguazú y Guairá, donde hay muchísimas cooperativas y lo tenemos muy abandonado. Entonces,
En Itapúa y Alto Paraná es demasiado importante porque Está hay cubierto. muchas cooperativas, está cubierto, hay que potenciar, hay que analizar, evaluar. Primero debo trabajar, recién ayer salió el decreto reglamentario del presupuesto. Tenemos que trabajar profundamente con eso, a ver qué es lo que tenemos, qué podemos hacer, y en función a eso ir trabajando con todas las oficinas regionales. Hay que ser muy cuidadoso a lo que vamos a tenerlo fuertemente el manejo, pero con absoluta transparencia y honestidad del presupuesto que se nos asigna con la ley de presupuestaria. Bueno, tenemos un tirano acá que se llama Hora y tienen que entrar también los otros compañeros, así que te agradecemos muchísimo, presidente, por compartir. Este es un canal abierto para el INCO también. No precisamente uno tiene que pagar, ni mucho menos, sino que es un canal, porque si queremos fortalecimiento y decimos que nos gustan las cooperativas, bueno, este es un canal que pueden usar ustedes para poder comunicar las informaciones. Presidente, muchísimas gracias por este contacto, deseamos fuerza y esperamos siempre una visita tuya. Sí, Francisco, te agradezco. Tuve otra reunión, se me alargó más de lo previsto, por eso llegué un poquito fuera de tiempo, pero ya vamos a tener la oportunidad de estar y compartiendo. Es demasiado importante este espacio que nos da para hablar de todo, y quiero que pensemos y trabajemos en positivo, dejar de lado lo negativo, pensar en positivo de que sí se puede tener una entidad distinta, una entidad que realmente quiera el sector. Y tenemos mucho, y todos los compromisos que hicimos, le escuché que le llamaste al amigo, compañero, al ingeniero coronel. Y bueno, fue parte de los compromisos que hice en campaña. Yo voy a salir en la mayor cantidad posible, voy a hacer capacitación. Y bueno, aprovechó muy bien ese. Así que vamos a encontrarnos el lunes. Gracias, presidente. El licenciado Pedro Elías Lobley, presidente actual del Instituto Nacional Cooperativo INCO. Hoy, señores, Alberto, Amanda, Diego, Andrea, fue un programa especial. Todo un programa. Dejamos de lado muchas cosas. Vamos a encauzar el próximo sábado porque queríamos tener la voz oficial al inicio. Y ustedes también me podrán invitar en ocasiones posteriores. Muchísimas gracias. Nos vamos. Miguelito, disculpame, gracias por la autorización de Miguelito. Entonces fuimos un poquitito más. Muy bien, muchas gracias y nos reencontramos el próximo sábado.